Bien, hecho en Oaxaca, se complace en tener el día de hoy a la maestra Yanis Santiago Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Penales por la UAPJO, también es maestra en Litigación Oral por la Western California School of Law de Estados Unidos. Está certificada en Procedimientos de Extradición y Asistencia Jurídica Internacional. Tiene diversos diplomados, entre otros el de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Mediación y Justicia Restaurativa. Tiene especializaciones en formación judicial especializada en programas formativos de la Comunidad Iberoamericana, esto en Barcelona, España. También tiene una especialización en formación judicial especializada. Tiene una experiencia laboral como oficial administrativo en el Poder Judicial Federal, secretaria ministerial, fue asesora del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca en el periodo 2011-2013, ha sido agente del Ministerio Público, jefa de Unidad Regional de Atención Temprana, ha sido coordinadora de planeación y evaluación, encargada también de la unidad de implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio. También ha fungido como directora del Servicio Civil de Carrera, como directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, como abogada fiscalizadora en el Instituto Nacional Electoral. Ha sido docente o es docente en la UAPJO, en la Benemérita Universidad de Oaxaca, en la Universidad Mesoamericana, entre otras más. Ha sido ponente en distintas conferencias en la UAPJO, en la Universidad Mesoamericana, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es docente certificada para formación de operadores en el nuevo sistema de justicia penal y también está certificada en temas del nuevo sistema de procedimientos penales por la CETEC. Actualmente ella funge como directora jurídica del área del COECIDA en el estado de Oaxaca. Bienvenida, maestra Yanis. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Estoy muy complacida de estar aquí este día con ustedes compartiendo. Muchas gracias. Yanis, pues el tema que hoy nos toca platicar contigo es pues de gran relevancia, no solo por el tipo de personas de quien hablaremos en este momento, sino para el individuo en general. Pero hoy nos toca hablar de personas con una naturaleza muy vulnerable y vamos a hablar de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida. ¿Cuáles son esos derechos humanos que ellos tienen y qué son los derechos humanos? Iniciaríamos con ello. Bueno, antes que nada tendríamos que definir cuáles son esos derechos humanos, ¿no? Y recordemos que se han establecido ciertas clasificaciones para entendimiento, más que nada como metodología pedagógica de enseñanza, ¿no? Tenemos en la primera generación a los derechos civiles y políticos, en una segunda generación han quedado los derechos económicos, sociales y culturales, y también en nuestra última generación ahora tenemos a los derechos que corresponden a los grupos y las colectividades que comparten intereses comunes, ¿no? Esto no implica que tengan mayor o menor relevancia, simple y sencillamente son aquellos derechos que han ido apareciendo conforme se les han ido reconociendo a través de la normatividad en todos los estados. En este caso, cuando hablamos de los derechos humanos de las personas, hablamos de las prerrogativas que tienen o estos derechos que son inherentes a su persona, a su naturaleza, que son y se interrelacionan unos con otros, que son progresivos. Entonces esto permite establecer parámetros de bienestar incluso en las personas en general, ¿no? Sí, yo he observado que, bueno, hay cierta discriminación hacia este tipo de personas, pero sí me gustaría que nos conceptualizaras, pues, qué es la discriminación como tal y si existe cierta estigmatización, pues, ¿en qué consiste el estigma, ¿no? ¿O qué es un estigma? Bien, en el caso de la discriminación estamos hablando de cuando se establece una distinción o hacemos una exclusión a cualquier persona, ya sea por el origen étnico, por la condición de salud, por el color de la piel, por la religión, etcétera, ¿no? Y específicamente en este caso hablamos de personas, discriminación que se ejerce con personas que tienen VIH por la condición de salud, ¿no? Su condición de salud, meramente. Y bueno, esto hay que hacer una diferencia porque pareciera que son sinónimos, pero por ejemplo, la discriminación es como tal una exclusión que tiene que ver con
una característica que es inherente a la persona propiamente, ¿no? Pero en el caso del estigma estamos hablando de un concepto social que ha sido construido precisamente por la sociedad para poder excluir a un grupo de personas, y estamos hablando de un tema mucho más de un prejuicio, ¿no? Sí. Este concepto de la discriminación tiene más que ver con la exclusión, que se le niegue un derecho por una característica que tiene una persona. ¿Y estas personas con VIH-Sida, hay discriminación hacia ellas? Sí, cuando hablamos de, en este caso se dan ambas cosas, ¿no? Tanto el estigma como la discriminación. En el caso de la discriminación, cuando se les hace una negativa de algún derecho, ¿no? Se les restringe, se les niega o se les limita un derecho por la condición de salud. Sí. Ese sería un ejemplo de discriminación a personas con VIH. Y un estigma, pues bueno, es toda este prejuicio social que hay alrededor de las personas con VIH por el padecimiento que tienen, ¿no? Así es, ¿no? Yo he escuchado, y bueno, creo que el auditorio que hoy comparte con nosotros también hablamos, esta es una persona que tiene VIH-Sida. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué se enmarcan los dos? Porque en todo caso pareciera que hablamos de dos cosas distintas, que es el VIH y que es el SIDA. Bien, el VIH como tal es un virus, es un agente patógeno que se infiltra en un organismo, y una vez que queda empieza a afectar el sistema inmunológico. Ajá. A través de nuestros glóbulos blancos, ¿no? Entonces el virus adquirido es el VIH. Pero definitivamente una vez que se adquiere, no precisamente se desarrolla una patología, ¿no? Es decir, una sintomatología, y digamos, alguien puede adquirir el virus y tener muy buena condición de salud y no desarrollar, para nosotros, o para el caso de los médicos, es un tema asintomático, ¿no? No presenta ninguna situación externa que nos permite identificar que tiene VIH. Pero el SIDA es, digamos, la progresión que tiene ese virus dentro del cuerpo. Es decir, una vez que se ha adquirido, puede perfectamente esa persona pasar asintomática, pues, no sé, 1 o 2 años, dependiendo, ¿no? Cada organismo es diferente, exacto. Okay. Y la condición de salud va a variar de acuerdo al avance o la progresión que tenga ese virus. Una vez que este virus ha avanzado y empieza a inmunodeprimir al sistema inmunológico como tal, entonces se pueden presentar algunas otras enfermedades que se le denominan enfermedades oportunistas, que son aquellas que van debilitando con mucha mayor frecuencia o con mucho mayor pues énfasis sobre todo al sistema, ¿no? Y entonces estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad avanzada. Entonces podríamos decir que el VIH es una vez que se adquiere y que empieza, y el SIDA estamos hablando de la enfermedad con un estado de progresión mucho más avanzado. Muy bien, que es cuando ya nosotros tal vez ya conocemos a esas personas, ¿no? Y decimos tiene SIDA. Sí. En este momento tal vez ya podemos definir esa parte. ¿Por qué para esas personas que tienen SIDA es peligroso esa discriminación? ¿Es peligrosa la discriminación para ellas? Bueno, el tema de la exclusión, cuando hablamos de tanto de estigma como discriminación, estamos hablando de una exclusión, ¿no? Sí. Ya sea porque les negamos un servicio, porque les limitamos un derecho, porque no les damos el acceso. Cuando las personas padecen este tipo o reciben este tipo de noticias respecto de que padecen esta situación de salud, muchas veces esta situación de prejuicio social les impide o los limita a acceder a un servicio de salud, ¿no? Entender que recibir un tratamiento a lo mejor es su derecho o pueden hacerlo, pero no saben qué va a decir la gente una vez que conozcan que tienen este diagnóstico. Entonces, muchas veces ese miedo a este prejuicio o a este estigma, la gente pues no se hacen las pruebas de detección a tiempo, que es una de las cosas mucho más importantes. Cierto. ¿No? La prevención, básicamente, hacia donde van encaminadas las políticas públicas en materia de salud. Y en el caso, ya una vez que sí se ha detectado que una persona tiene esta condición de salud, pues que siga un tratamiento adecuado. Entonces, cuando el contexto social no permite, es una sociedad de estigma, de prejuicio o de discriminación, las personas que se saben con este tipo de padecimientos, lo que hacen es, lejos de acercarse o acceder a un servicio de salud, se alejan. Y entonces eso, pues,
puede impedir, ¿no? Claro, incrementa el riesgo o la posibilidad que tiene esta persona de que la enfermedad avance, o mucho peor, el riesgo que tiene el hecho de que esa misma enfermedad pues se siga propagando o se siga a través de otras personas, ¿no? Efectivamente, entonces esas serían parte de las consecuencias que tiene esa discriminación que se hace hacia esas personas y también el grado de intolerancia, ¿no? del ser humano respecto de personas que en este momento son más vulnerables por esa situación. Sí, un tema importante en este sentido es que la enfermedad o este padecimiento no respeta condición social o no respeta género. Entonces, cuando no se toman las medidas preventivas adecuadas o no se recibe el tratamiento adecuado, podríamos estar hablando de una mujer en una edad adulta, en edad reproductiva, que teniendo la enfermedad, y ya sea porque no lo sabe o porque no se hizo una prueba a tiempo o porque sabiéndolo no accede a un servicio y queda embarazada, estamos hablando de una transmisión vertical. Entonces, lejos de contener este padecimiento, lo estamos continuando, replicando, y entonces estamos hablando de ahora un nuevo niño, una nueva persona que llega al mundo, pero además con VIH. Ya infectada, vamos a llamar. Exacto. ¿Qué derechos humanos se protegen de estas personas? Básicamente el tema, como lo que estamos hablando, el derecho a la no discriminación que tiene toda persona, el derecho a la salud, y también, ¿por qué no?, el derecho a la privacidad que se tiene, ¿no?, por el manejo de sus datos y demás. Sí, y bien, y entonces si hablamos en un plano de derechos, ¿qué implicaría ese derecho a la igualdad y a la no discriminación? El hecho de que estas personas con VIH no son diferentes a todos los humanos que están alrededor, es decir, cuando los derechos, las prerrogativas que se establecen son para todos, implica precisamente eso, que no porque una persona tenga un padecimiento de salud deja de tener esos derechos. Entonces, este principio de igualdad y no discriminación significa que no por esta condición de salud se le dejan o se le pueden restringir sus derechos de todo, ¿no?, en todos los sentidos, laborales, sociales. Carácter de persona, ¿no? Exactamente, ¿no? No les quita ese carácter. Y en cuanto a las implicaciones, como en sus derechos de protección a la salud, privacidad, ¿cómo se materializan estos? En este caso, el tema del derecho a la salud es muy importante también, está vinculado cuando le damos el mismo estatus que cualquier persona de igualdad y no discriminación, permitimos que también el derecho al acceso a la salud pueda ser posible, ¿no? Porque una persona sabe que puede acudir a un centro de salud, acudir a un centro especializado, recibir un tratamiento y continuar, ¿no?, y tener obviamente una calidad de vida adecuada. Por supuesto. Pero también estos servicios se brindan en un marco de confidencialidad, que es precisamente la forma en que se materializa este derecho a la privacidad, que no es otra cosa que el resguardar y proteger, blindar, por así decirlo, los datos personales de una persona que tiene algún padecimiento y que no podrán ser divulgados o transmitidos o revelados, ¿no? Entonces, este derecho de la confidencialidad y de la protección de la privacidad de las personas da una certeza, una seguridad a los usuarios de saber que su expediente clínico o los datos personales que tiene ese expediente van a ser protegidos. Eso es excelente para aquellas personas que tienen la intención de buscar una protección en un momento determinado. Y en este caso, ¿cómo califica la Comisión Nacional de Derechos Humanos una violación a los derechos de estas personas que viven con VIH-Sida? Bueno, hay varias situaciones, y lo primero que se verifica, digamos, es cuando se trata de una negación o una restricción. Entonces, la Comisión recibe todas las quejas, pero sí pone parámetros como para saber qué fue lo que pasó con este ciudadano, ¿no? Con esta persona. ¿Se le limitó un derecho? ¿Se le negó un derecho? Sobre todo hablando específicamente de servicios médicos, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una situación. Los más usuales, ¿verdad? Otra situación tiene que ver, por ejemplo, ingresos, ¿no? A veces una persona llega y dice: yo quiero trabajar aquí, pero como pasaba anteriormente, en algunos casos sigue pasando, el hecho de que a una mujer se le pidiera un certificado de no gravidez porque si estaba embarazada no se le daba el trabajo. Es exactamente lo mismo. En algunos lugares todavía hay personas que para poder emplear a otro le dicen: necesito
no sé, una prueba que no tienes alguna enfermedad. Entonces, eso también sería otra situación que vulneraría los derechos humanos de las personas con VIH y que le estaría restringiendo sus derechos, ¿no? En el caso al trabajo. También, por ejemplo, personas, estudiantes que padecen VIH o que reciben un tratamiento y que cuando por alguna razón extraordinaria se tiene conocimiento en la institución educativa dice ya no quiero. Me reservo el derecho. Exacto, ¿no? Entonces esa es otra situación que estaría considerándose. Otro de los temas importantes, todo lo que tiene que ver con el tratamiento, seguimiento de las personas que viven con VIH, se rige no solamente por la Ley General de Salud, sino también por una norma, la norma 010 o la norma oficial. Y esta norma establece también como, digamos, coadyuvando con ese tema de privacidad, el hecho de que para ser susceptible de una prueba o de algún tratamiento, esta persona lo va a recibir o lo va a tomar previo a un conocimiento informado, es decir, tiene que firmar un consentimiento de que sabe, o sea, brinda su consentimiento, pero es un consentimiento informado porque se le explica, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Entonces, lo que implica el tratamiento, etcétera. Entonces, incluso el simple hecho de hacerte una prueba de VIH requiere la firma de un consentimiento informado, ¿no? Explicarle por qué y para qué es importante que pueda realizarse esa prueba. Entonces, es una de las situaciones que también puede ser considerado por la Comisión como un factor de una violación de derechos humanos, ¿no? Para calificar. Pues qué importante la información que el día de hoy la maestra Yanis Santiago nos ha proporcionado, porque estoy cierta de que muchos de nuestros televidentes o están en esa condición o algún familiar conocido, amigo, amistad tienen, y es bueno que conozcamos qué derechos se protegen de estas personas, por qué no discriminarlos, por qué no ser intolerantes, cuáles son los perjuicios que se pueden ocasionar hacia este tipo de personas, pero también orientarlos en cuanto a los derechos que tienen y por qué no, pues poder coadyuvar para la protección de estos. Maestra Yanis, la última cuestión de la cual hablamos fue de COESIDA. Sí me gustaría que si hay alguna información o algún dato que ellos pudieran obtener de esta dependencia, pues pudieran acercarse y puedan tener pues una amplitud en cuanto a la información que ellos pudieran obtener. Sí me gustaría, si es posible, por supuesto, pues decir dónde se encuentra ubicada para que ellos se acerquen. Bueno, en el caso de Oaxaca, la institución que se encarga de la política de combate y prevención al VIH es COESIDA, que es el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del SIDA, y tiene sus instalaciones en San Bartolo, en Séptima Privada de Aldama, sin número, San Bartolo, Cuyotepec. Y además de que se brindan los servicios de salud en las instalaciones, se hacen brigadas de atención para hacer pruebas rápidas de detección, se hacen capacitaciones, campañas de salud, pláticas, tanto en escuelas, primarias, secundarias, en nivel medio superior o en comunidad en general, ¿no? La población en general. Se otorgan preservativos y sobre todo el tema de la información que se maneja como método de prevención, ¿no? Que es lo más importante. Pues ahí está la información y habrá que acercarse y pues lo que se desee, la orientación que se pida, yo creo que ahí está para la maestra Yanis. Agradecemos la visita hecha en Oaxaca, fue una información bastante útil para la sociedad y nos despedimos de usted agradeciendo nuevamente que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Muévete, pero no te emociones, no, porque vas a sudar no más y te vas a quemar. Muévete, pero no te emociones, no, vas a sudar y te vas a quemar. Riqui, piqui, riqui, sabrosito, riqui, piqui, riqui, sabrosito, riqui, piqui, riqui, sabrosito, riqui, piqui, riqui, sabrosito, son